Hola a todos, espero que estéis muy bien y bienvenidos otro viernes más a mi canal. Vamos a poner la casa a punto y aunque para vosotros es viernes, para mí este día era martes. Tenía varias cosas que hacer fuera de casa, así que vamos a ver qué es lo que me da tiempo a hacer hoy por aquí. Era bastante temprano, sería cosa de las 7 de la mañana, a esas horas hace bastante fresquito, por eso me veis con la bata puesta y mi intención es recoger un poquito por encima antes de salir porque a las 8 tenía análisis de sangre, así que como no puedo desayunar, pues voy a aprovechar esta media horita para recoger pues alguna que otra cosa por casa. Lo primero ha sido poner un poquito en orden el salón, sobre todo la zona del sofá, que es lo que peor suele estar normalmente. Aquí tenía un tenderete con algo de ropa del trabajo, en verdad solo quedaba la mía, porque como la Gordi ya se había ido a trabajar, pues ella cuando se ha levantado había quitado la suya pues para ponérsela limpia. Así que solo me quedaban estas tres cositas por recoger. Ahora lo que voy a hacer va a ser fregar también esas 4 cosillas que tengo en el fregadero porque anoche al final con la pereza pues no lo hicimos, que las podría lavar después cuando venga, pero por no dejarlo ahí más que nada pues aprovecho a hacerlo ahora y así pues también voy adelantando tareas. En el vídeo no se ha visto porque se me olvidó grabarlo, pero había puesto una lavadora con la manta que usamos tanto en el sofá como la que tenemos extendida en nuestra cama, que una vez por semana pues me gusta darles un lavado al igual que hacemos con las sábanas. Me sabe mal no haberos subido vídeo en alguna ocasión estas últimas semanas, pero es que la verdad que me ha sido imposible grabar porque normalmente grabo en mi día libre de la semana, porque los domingos me gusta pues la verdad que disfrutar un poquito de la Gordi y de la familia y más ahora que hace este tiempo increíble, pero es que últimamente entre los médicos para lo del estómago, luego que si me tienen que dar los resultados, que si también tenía cita con las uñas, luego con el psicólogo, pues es que no me da la vida. Y claro, hay veces que esas citas las tengo que coger también en el día que libro, pues porque igual por horarios o no me cuadra a mí otro día o no hay citas disponibles, entonces tengo que hacer malabares y al final pues es lo que hay. Y además también ahora en unos días tenemos vacaciones las dos y nos vamos de viaje y pues eso, que hay que disfrutar de la vida y aprovechar pues todos esos momentos que tenemos libres, chicas, y si se puede hacer todo pues se hace y si no pues mira, ya se hará en otro momento. Ya me he ido a sacar sangre, así que ahora lo que voy a hacer va a ser ponerme a desayunar, que ya sabéis que yo no puedo empezar el día sin un buen desayuno. Yo no sé cómo lo hace la gente que sale de casa sin desayunar, pero yo no puedo. Así que como ando un poquito mejor del estómago y ya estoy empezando a meter más comida, en el desayuno de hoy voy a ponerme un panecito de esos de centeno que los compro en el Lidl. Los congelo y lo que hago es sacar uno por la noche y así en la hora del desayuno pues el panecito está perfecto. Lo parto por la mitad y me gusta tostarlo, ya sea en la freidora de aire o en la tostadora. Voy a dejar también café hecho porque la Gordi se lo había terminado en el desayuno y aunque yo estos días no estoy tomando café porque es verdad que el café me hace tener muchos movimientos en el estómago, pues me gusta dejárselo hecho para que tenga para toda la semana. Y así pues ella pues tampoco pierde tiempo por las mañanas en tener que hacer el café. Antes usábamos la típica cafetera italiana de fuego, pero era bastante pequeñita y el café pues prácticamente era para 2 días y mi madre tenía esta por casa que no utilizaba y oye, nos está viniendo genial porque esa jarra es bastante grande y nos da pues para más días. Mientras tanto voy a ir calentando agua en el hervidor porque me voy a hacer una manzanilla. La verdad que me está viniendo muy bien tomarla así por la mañana porque me hace la digestión mucho mejor y no me siento tan hinchada. También me voy preparando las tostadas, que me echo bastante aceite en las dos y una me la como solamente con aceite y la otra con jamón serrano. Y la verdad que siempre me gusta acompañar de algo de fruta. Esta vez van a ser 2 fresas que compré ayer justo este paquete y jolín, a primera vista el paquete parecía que estaba súper bien, con unas fresas súper rojitas, pero ha sido abrirlo y estaban todas las fresas por dentro podridas, no sabéis la rabia que me ha dado.
Y ahora que se ha calentado el agua, pues nada, voy a poner la manzanilla, el sobrecito ahí en el agua calentita, y al igual que el café, me lo tomo sin azúcar. Y antes de seguir con el vídeo os voy a enseñar los productos de este mes de la Disfrutabox porque me acaba de llegar y pues antes de que se me olvide os lo quería enseñar. Este mes la edición se llama Energía On y el valor total de la caja es de 41,35, mirad. Y ya veis que vienen un montón de productos, así que bueno, os los voy a enseñar. Lo primero que saco por aquí es un bote de Sanicentro desinfectante textil perfumado. Viene 1 litro, así que el tamaño está súper bien y a mí me va a venir genial para lavar las cositas de los gatos. Vale, sigo con leche desnatada con calcio de la marca Pascual. Una bolsita de picos de pan, estos tienen sabor a brócoli, jengibre y cúrcuma. Por aquí una cajita de gominolas de la marca Juanola, que son de própolis, con miel, al té y vitamina C. Para la garganta creo que van a venir genial. Uy, yo sé de alguien que se va a poner muy contenta con estas cositas de dulce que vienen este mes. Por aquí una bolsita de Nestlé Extra Fino, Mini Choc. Y también de dulce vienen 2 tabletas de chocolate. Una, la Nestlé Extra Fino de Filipinos. Y la otra, Nestlé Jungli Chocolate Blanco. Perdonad el ruido de fondo, pero es que la lavadora de este piso parece que va a despegar cada vez que se pone a centrifugar la ropa, así que bueno, por eso todo este ruido de fondo. También sale por aquí una botellita pequeña de Cacaolat, que Cacaolat es mi marca favorita de batidos de chocolate. Vale, esto de aquí es una bebida detox. A ver, que lo lea mejor porque no sé muy bien qué es exactamente. Es una bebida que combina agua, zumo natural, té infusionado y vitaminas. Vale, pues esta es de mandarina naranja, té verde y vitaminas, como un zumo. Un paquete de pasta gallo con proteína. Una pasta de dientes ultra white para blanquear. Después, bebida alcalina. Esto supongo que será tipo al Aquarius. Bebida de recuperación que hidrata y aporta sales minerales. Pues sí, de la marca Refix, sabor limón. Y luego esto de aquí es un batido sustitutivo de comidas, pero bueno, esto nosotros no lo vamos a utilizar. Para el control de peso, con cromo, que ayuda a mantener los niveles normales de azúcar en sangre. Se lo pasaré a mi suegra por si lo quiero utilizar. Y por último, mira, de la marca Refix, de la marca del botellín este. Me han mandado de regalo una muñequera. Así que nada, todo esto ha sido lo que nos ha venido en la caja sorpresa de Disfrutabox de este mes. Ya sabéis que os dejo toda la información en la cajita de descripción por si os gustaría recibir la vuestra. Una vez ya os he enseñado la Disfrutabox de este mes, me voy a poner con la habitación porque la había dejado sin hacer. Y es que quería cambiar hoy tanto las sábanas como el edredón y todo eso, y como me iba a llevar algo más de tiempo, pues lo he dejado para cuando vendría. Así que voy a empezar quitando todas las sábanas. Aún seguimos con las sábanas, no las gorditas que son como polares, sino las intermedias, y con el relleno nórdico, porque estas noches pasadas
ha estado haciendo frío por la noche, pero es que llevamos como una semana con temperaturas casi de verano, o sea, hemos tenido como máximas de 25-26, que para aquí eso es un montón en esta fecha, así que me estoy pensando seriamente en poner ya sábanas finas y quitar el nórdico, aunque todo sea que ahora haga eso y vuelva el frío. Por aquí mis dos ayudantes, a Mía ya la conocéis de sobra porque es mi sombra en cada vídeo, pero a Roy le cuesta un poquito más y hoy pues les podéis ver bien aquí a los dos, y es que no pueden ser más bonitos mis gordos, así que nada, una paradita para darles unos mimines y seguimos con la faena. I'm too good for my own good. Yeah, yeah, I'll be there in a minute. Even though it took an hour for you to even answer. I'm losing all my power, but who's keeping score? Ya una vez con las sábanas colocadas, vamos con el edredón, que no he grabado el proceso de cómo lo pongo porque lo he grabado muchas otras veces en otros vídeos y no lo hago de ninguna manera especial, simplemente le doy la vuelta, que coincidan esquinas con esquinas y sacudo hasta que se estira. Y sí, mis gatos están debajo del edredón porque por mucho que les echo de la cama, ellos vuelven. No sé qué tiene el cambio de sábanas que a los gatos les vuelve locos este momento. Y bueno, sé que a mucha gente esto no les gusta, pero sinceramente me da igual. Además, ellos por la noche se meten en la cama con nosotras a dormir. Una vez tengo la cama hecha, vuelvo a colocar las almohadas y los cojines en su sitio. Y mirad lo que os decía antes, Roy ya está otra vez debajo del edredón. La verdad es que este gato es súper friolero y se queda ahí metido hasta que coge temperatura. Así que voy a colocar los cojines como pueda porque al gato no le pienso molestar. Y ya pues cuando salga de ahí ya pondré los cojines mejor. Ahora saco las mantas que había lavado al principio del vídeo y que no he grabado para poder meter las sábanas dentro y poner una segunda lavadora. Le he hecho un taponcito de detergente Marsella, que últimamente es mi detergente favorito, y otro cacito de este suavizante, que en algún comentario me habéis dicho que en los Lidl de vuestra zona todavía no han llegado estos suavizantes. Supongo que igual es porque son nuevos e irán llegando poco a poco, no lo sé, igual me estoy colando. Pero en la tienda donde yo compro ya llevan bastante tiempo. Ahora voy a colgar las mantas al solecito, que ya os he dicho que hace una temperatura de casi verano, y la verdad que la ropa se seca en un par de horas. Voy a hacer la comida y hoy toca pollo con salsa de calabaza, que no sé si esta receta os la he enseñado alguna vez, igual sí, pero como siempre hago las mismas, pero por si acaso yo la he vuelto a grabar. Lo primero que hago es
hacer a la plancha un poquito las pechugas. Estas son fileteadas. Les he hecho sal y una mezcla de especias. En este caso le he echado ajo en polvo, pimentón dulce, tomillo y orégano. Las hacemos vuelta y vuelta simplemente con que se doren un poquito suficiente, porque luego las vamos a dejar en su propia salsa y se terminarán haciendo. Las voy a ir dejando en ese platito mientras tanto. En la misma sartén vamos a pochar media cebolla, yo estoy usando congelada porque no tenía fresca, pero vamos, que es lo mismo. Y también vamos a usar calabaza, no sé cuánta cantidad porque yo la tengo troceada en el congelador y la verdad es que siempre saco un puñado a ojo. Cuando la calabaza haya ablandado un poquito, vamos a echar 150 mililitros de caldo de pollo y vamos a dejar que se reduzca, y así pues también aprovechamos para que la calabaza se siga ablandando un poquito más. Yo utilizo ese cacharro para aplastarla porque no nos gusta encontrarnos tropezones grandes en las salsas, entonces la aplastamos y listo. Cuando el caldo ya haya reducido y esté ya un poquito espeso, vamos a echarle un brick pequeño de nata para cocinar. Creo que estos bricks son de 200 mililitros más o menos. Y lo mismo, vamos a dejar que la salsa espese un poquito y le echamos sal al gusto. Volcamos a la salsa todas las pechugas que habíamos dejado antes en ese platito y dejamos que haga chup chup un poquito más la salsa, y ya después retiramos la sartén del fuego y la tapamos y ya pues hasta que enfríe. Y ahora que tengo tiempo libre, pues me voy a poner a ordenar un poquito el cajón donde guardo los vaqueros, las camisetas, y ya pues voy a aprovechar a sacar los tops y las camisetas de tirantes. Y ya también pues guardo los pijamas gordos y todo lo que sea así como más de invierno, porque ya con este tiempo pues como que no lo vamos a utilizar. Es verdad que aquí nosotras no hacemos un cambio de armario como tal, porque al final en el norte siempre tenemos que tener, aunque sea algún vaquero largo, alguna sudadera o alguna chaquetita, porque te hace mucho calor por el día, pero por la noche siempre baja la temperatura y pues necesitas sacar esas prendas un poquito más largas. No digo prendas gordas, ¿vale? Simplemente que tienes que tener pues eso, algo de manga larga y finito, pues por si acaso refresca. Y haciendo esto pues también me ayuda a retirar esas prendas que tengo guardadas y que no me he puesto. Y que son las típicas prendas que guardas por si acaso y que luego pues solamente ocupan espacio en los cajones y en el armario, porque es que no te las pones. Ah, y también tenemos que hacer la maleta. Bueno, la maleta, vamos a llevar una maleta para las dos, una pequeña, la típica de cabina, ¿no? Y no os he dicho a dónde nos vamos, juraría. Nos vamos a Madrid.
porque tenemos entradas para el musical del Rey León, que no sabéis las ganas que tengo de ir a verlo. La Gordi ya ha estado y siempre me ha dicho, jo, me gustaría que lo vieras porque es que debe de ser una auténtica pasada, así que no nos lo pensamos y como coincidimos las dos la misma semana, pues hemos aprovechado en coger entradas y ya pues pasamos 3 días por allí viendo Madrid y todo eso, y como además viven mis cuñados allí, pues nos quedamos con ellos y tengo muchísimas ganas, chicas, de desconectar unos días. Y si podéis o queréis, me gustaría que me dejarais en comentarios sitios, zonas que tienes que ver sí o sí si vas a Madrid. También, no sé, sitios para comer, recomendaciones en general, porque además he estado mirando el tiempo y nos va a hacer muy buen tiempo, así que queremos aprovechar al máximo. En Madrid he estado una vez y la verdad que fue de pasada, así que como tal no he visitado Madrid, o sea que no he visto cómo es Madrid por dentro. He visto que el Parque del Retiro es una auténtica locura y que tienes hasta barcas por medio de un estanque. Museos como tal teníamos pensado visitar si nos hacía mal tiempo, en plan lluvia y todo eso, pero haciendo sol y buena temperatura nos gustaría más planes al aire libre. Tengo también apuntado la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Palacio Real, los Jardines de Sabatini, el Templo de Devoz. Yo es que soy como muy de planear, ¿sabéis? O sea, me apunto sitios, me guardo cosas y me hago como un planning, así más o menos pues sé un poquito por dónde tengo que tirar. Una vez ya con los vaqueros seleccionados, guardados bien y habiendo sacado ya todas las cositas de verano que me vaya a poner, voy a volver a colocar bien todas las camisetas de manga corta. Sé que alguna se va a ver bastante arrugada, pero es que me parece tan absurdo plancharlas para que luego cuando las vaya a volver a coger del cajón salgan de nuevo con un montón de arrugas, pues como que no. Así que nosotras hemos dicho que las planchamos cuando nos las vayamos a poner. I see marvels, I see titans, and some troubles that everybody has to face, that no one really can erase, and they hide away from it. A part of you is always standing in the rain, but I was never your ball and chain. A part of me was always trying to believe you were the only air to breathe. I stood against the wind, you hurt me, I'll find love again. Y aunque hoy ha sido un día de esos más light y tranquilos, me apetecía mucho grabarlo y compartirlo también con vosotros. Al final a mi manera también es esto, aceptar que no todos los días pues tenemos la misma energía, ni todos los días me pongo a limpiar a fondo. Me gusta mucho que me acompañéis también en estos ratitos así como de calma, porque al final es mi realidad y sé que muchos de vosotros pues os sentís identificados conmigo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo grabándolo, simplemente por el ratito de estar aquí juntos. Os espero por comentarios porque necesito vuestras super recomendaciones para el viaje. Ya sabéis que vuestros consejos me ayudan un montón. Os mando un beso enorme. Mil gracias por estar un día más aquí conmigo apoyándome y por ser una comunidad tan bonita. Nos vemos prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!